internista endocrinólogo de la Fundación Valle del Lili. El día de hoy están aquí invitados a este live, una consulta abierta para hablar un tema muy importante de salud pública como es la obesidad y el sobrepeso. La idea es que ustedes el día de hoy, yo les voy a hacer una pequeña introducción, unas diapositivas donde les voy a hablar del tema como unos conceptos generales, y la idea es que después quede un espacio para que ustedes puedan resolver sus dudas y de allí puedan de pronto mejorar su calidad de vida o cambiar algo en su vida, que es lo que nosotros queremos con esta consulta abierta en ustedes. Entonces ya les vamos a mostrar las diapositivas. ¿Listo? Entonces, para empezar, yo quiero definirles algo muy claro, y es que no existe un peso específico por el cual yo pueda definir que tengo obesidad. O sea, todos podemos tener un peso diferente y para aquella persona estar en su peso normal y para esta otra persona estar en obesidad. Y para eso es importante definir que para nosotros la obesidad es el exceso de adiposidad o tejido graso, por decirlo de otra manera, y se vuelve un problema es cuando este exceso de tejido adiposo nos genera enfermedad. Entonces nosotros tenemos, todo es un continuo, nosotros empezamos desde tener un peso normal, pasamos por el sobrepeso, donde ya tenemos exceso de tejido adiposo y ya llegamos a la obesidad. El problema de estar en obesidad o en sobrepeso es que ese exceso de tejido adiposo nos lleva a consecuencias metabólicas adversas y es lo que nos predispone a diabetes mellitus, apnea del sueño, problemas cardiovasculares. Entonces, pero siempre hay que entenderlo porque el problema es el exceso de tejido adiposo. Todos tenemos tejido adiposo. Y cuando nosotros queremos abordar la obesidad, siempre hay que tener en cuenta de que si nosotros definimos personas con sobrepeso, vamos a ver cómo se definen, el 39% de la población, como ustedes ven allí, en la mundial tiene sobrepeso, o sea que son alrededor de 2.000 millones de personas. De estas, el 12% ya clasifican para obesidad, que corresponde alrededor de 671 millones de personas, que es bastante, un número muy grande, por lo cual nosotros queremos, ¿qué es lo que nosotros intentamos con este tipo de espacios? Es evitar que la mayoría de estas personas no lleguen a obesidad, o si no, estos 2.000 millones que ahorita están en sobrepeso, en cuestión de unos pocos años van a estar en obesidad. La obesidad no es algo muy simple. Si fuese simple, sería muy fácil yo de un día para otro decir, quiero dejar de ser obeso y voy a ser delgado. Y como vemos en la imagen, siempre hay que tener en cuenta de que hay factores biológicos, hay factores genéticos, factores medioambientales y factores de comportamiento. Entonces, no solamente parte de simplemente decirle a una cierta persona haga dieta, sino que hay que ver todo en un conjunto, porque no es el único factor. Puede ser que haya unas personas que tengan mayor facilidad para aumentar de peso, hay ciertas personas de que su ambiente familiar, su ambiente social no les permite bajar de peso, porque pues, están expuestos, digamos, a alimentos que no le favorecen realmente esa meta, o realmente están condicionados desde el nacimiento. Digamos, las personas que nacieron con muy bajo peso probablemente tienen una mayor probabilidad de tener las consecuencias en la adultez relacionadas con la obesidad. Y todo esto esto no es nuevo, pero sí ha ido empeorando, y en base a que ha ido empeorando es que el problema de nosotros es la mayor disponibilidad de comida. Cada vez nosotros, cuando vamos a un restaurante, siempre queremos de que la porción sea más grande. O sea, nosotros ya no nos basta los 100 gramos, digamos, de carne que nos recomienda el nutricionista, sino que queremos el churrasco de 300 gramos, de 500 gramos, de 600 gramos. Entonces cada vez nosotros queremos porciones más grandes. Entonces a hoy tenemos mayor disponibilidad de comida, digamos, que lo que tenían nuestros abuelos o bisabuelos hace más de 100 años. Eso que hace que nosotros, pues, al haber más comida, el cuerpo se adapta y el cuerpo entonces ya tiene que empezar a lidiar con esta sobrealimentación y probablemente aún no se ha adaptado lo suficiente, y eso lleva a que, digamos, tengamos efectos adversos en nuestra salud relacionadas con la obesidad. Entonces partimos de esto. Nosotros hoy en día comemos más de lo que comían nuestros abuelos.
Pero también tenemos es que nos movemos menos. Nuestros abuelos probablemente tenían que salir a caballo, tenían que hacer múltiples actividades, no usaban, digamos, la moto o el automóvil para ir a la tienda. Nosotros sí hacemos eso, o nosotros nos la pasamos la mayor parte del tiempo detrás de una pantalla, de un computador, de un celular, entonces cada vez nos movemos menos. Y es que es claro, si usted va al gimnasio y hace 1 hora de ejercicio, pues es 1 hora, el día tiene 24 horas, o sea que son 1 hora que usted hace ejercicios, pero son 23 horas que usted está totalmente quieto. Entonces, y usted come todo el día. Distinto de que usted comiera a esa hora que hace ejercicio, sería distinto, pero usted come todo el día, entonces usted tiene momentos del día donde usted come y probablemente no gasta. Y eso es lo que lleva en el tiempo a que todo esto se genere, porque digamos, uno no se vuelve obeso de un día para otro. Todo es desde incluso de dejar que nuestros hijos, cuando están muy pequeños, sean gorditos, tengan ya un cierto grado de obesidad. Realmente el niño gordito, el niño obeso no es el niño sano, es ese niño que nosotros lo estamos predisponiendo para que en la adultez persista siendo obeso. Y todo parte desde que esta es una imagen que parece un poco compleja, pero es simplemente entender que nosotros tenemos un circuito como tal que nos permite regular qué tanto queremos comer o qué tanta satisfacción tenemos nosotros con la comida, pero simplemente es para recordar que nosotros tenemos un sistema muy bien organizado para regular la ingesta de alimentos, pero es el momento clave que pasó, digamos, en la evolución del ser humano, es cuando empezamos a comer por placer. O sea, nosotros ya no comemos por necesidad, por suplir una necesidad de comer, sino que cada vez queremos comer más porque comemos cosas que nos saben mejor. Y entonces la industria supo aprovechar eso y cada vez nos ofrece productos que saben mejor, que sus sabores son más intensos, cada vez están con más aditivos, y esto nos lleva a que cada vez que queramos comer más, pero comer más probablemente incluso estando llenos, pero es por ese placer de querer comer. Y cuando nosotros vemos en qué se compone el gasto energético, en esa imagen, ahí está en inglés, pero es claro que del 60 al 80% del gasto energético es la tasa metabólica basal. O sea que realmente lo que nosotros podemos hacer por ejercicio no es tanto como corresponde a la tasa metabólica basal, y es realmente lo que yo puedo con ejercicio, aumentando mi masa muscular, haciendo distintas estrategias, yo puedo aumentar mi tasa metabólica basal y contrarrestar eso que yo estoy ingiriendo. Pero entonces, ya volviendo al punto de la charla, simplemente es tener en cuenta esto, ¿cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Y para la OMS utiliza el índice de masa corporal para hacer una definición operativa de sobrepeso y obesidad, y esto es simplemente teniendo en cuenta que hace un cálculo que es el peso en kilogramos sobre la estatura en metros al cuadrado, y con eso nos da un número, y yo puedo establecer si mi paciente está en bajo peso, está en peso adecuado, en normopeso, adecuado o normopeso, si está en sobrepeso o en obesidad grado 1, 2 o 3. ¿Qué es importante? Que el peso probablemente no refleja exactamente cuál es la composición de mi cuerpo. Entonces ahí viene donde llega la persona que dice, no, es que yo estoy pesado porque tengo huesos anchos, yo tengo mucho músculo, y realmente no es claro si esta persona está de una forma en obesidad. Entonces, digamos, el que es musculoso y pesa 100 kilogramos, pero es porque es solo músculo, probablemente ese por índice de masa corporal se defina como obeso, pero probablemente su exceso de adiposidad no sea tanto como el que uno esperaría, y probablemente metabólicamente esté bien. Y eso lo vemos acá. Aquí vemos cómo a medida que nosotros vamos envejeciendo, nosotros vamos aumentando el porcentaje de grasa corporal, pero el índice de masa corporal pudiese ser el mismo. O sea, yo puedo pesar lo mismo, pero cada vez estar peor. ¿En qué sentido? En que yo, a medida que aumento de peso o mantengo un peso y estoy envejeciendo, cada vez tengo más tejido adiposo, cada vez acumulo más grasa, pero cada vez tengo menos músculo. Entonces, quizá
algo que está muy olvidado y siempre, digamos, le echamos la culpa, digamos, a la grasa, pero es que a veces lo que nos falta es músculo. Entonces, claro, tenemos personas que por peso pueden clasificar como peso normal o incluso delgadas, pero su porcentaje de músculo es escaso. Entonces, operativamente van a tener mayor cantidad de grasa con respecto al músculo y se van a comportar metabólicamente como si estuvieran en obesidad. De allí que para los pacientes que nosotros manejamos, nosotros usamos distintas estrategias y usamos algo que se llama la composición corporal. ¿Y qué es la composición corporal? Nosotros mediante distintas tecnologías tenemos bioimpedanciometría, tenemos composición corporal por DEXA, tenemos distintas estrategias. Aquí el ejemplo es la composición corporal por DEXA, y lo que nos permite es definir realmente, estimar cuál es el porcentaje de grasa corporal. O sea que yo ya no le estoy diciendo cuánto pesa usted, sino cuánto es su exceso de grasa. Y probablemente no solamente cuánto es su exceso de grasa, sino cuánto a usted le falta también de músculo. O sea, realmente, porque si yo mejoro el músculo, probablemente voy a poder compensar también parte de mi problema metabólico. Y es que yo puedo tener distintas personas con el mismo índice de masa corporal, o sea, el mismo peso para la misma estatura, pero estas personas van a estar metabólicamente en un estado muy diferente. Entonces yo puedo tener aquella persona, como vemos en el extremo alto, que tiene exceso de tejido adiposo y tiene muy poco músculo. Esa persona es la que está peor, o sea, esa persona tiene demasiado tejido adiposo para la cantidad de músculo que tiene. Lo mismo yo puedo tener el que dice el bodybuilder, que sería la persona que tiene mucho músculo, tiene poca grasa, pero va a pesar lo mismo que la de arriba. Entonces, cada vez nosotros queremos establecer realmente dónde está nuestro paciente y de forma personalizada qué es lo que nosotros le podemos ofrecer. Y nosotros podemos definir fenotipos de la obesidad. Nosotros podemos definir, hay un fenotipo que se llama metabólicamente sano, que probablemente no sea tan sano, pero por lo menos metabólicamente está compensado. Y es esa persona que pues sí, tiene un exceso de peso, un exceso de tejido adiposo, pero tiene una buena cantidad de músculo y probablemente metabólicamente esté compensado. Pero tenemos el que está metabólicamente, se comporta como si estuviera obeso, pesa poco, pero es porque casi no tiene músculo, tiene exceso de tejido adiposo. Tenemos el que está normal y tenemos el peor de los escenarios es el que está obeso y que tiene poco músculo, poco tejido muscular. Ese sí metabólicamente probablemente no esté muy bien. ¿Y por qué es importante poder separar la cantidad de tejido muscular, la cantidad de tejido adiposo? Es porque cuando yo intento perder peso, yo no solamente pierdo grasa, yo pierdo músculo. Entonces eso es importante porque cuando yo pierdo peso, probablemente sí, pierdo con mayor facilidad el tejido adiposo, pero también pierdo músculo. O sea que yo cada vez, si me vuelvo a engordar, a aumentar de peso, probablemente más fácil voy a recuperar el tejido adiposo que el músculo y puede estar peor. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que probablemente para perder de peso no es solo disminuir la ingesta, sino que probablemente también tratar de conservar al menos o mejorar, optimizar, aumentar el tejido muscular, de esta forma que no se pierda y no terminemos siendo alguien delgado pero alguien sarcopénico. Por eso es que nosotros indicamos en los pacientes que nosotros evaluamos, valga la redundancia, la composición corporal. Y hay 3 indicaciones claves de la composición corporal. Están los pacientes obesos que uno espera que deban, o por lo menos que van a llegar a una pérdida de más del 10% del peso corporal, porque yo tengo que guiar cuánto es la pérdida de tejido de masa grasa y la pérdida de masa magra, entendida como la grasa y el músculo. También pacientes que tengan pobre función muscular para ver el grado de sarcopenia, o pacientes previamente con VIH que usaban medicamentos que les generaban alteraciones en los depósitos de grasa. Y yo puedo definir, se han definido, digamos, ya
puntos de corte para yo definir si estoy en obesidad o no por composición corporal. Hay puntos de corte establecidos que pudiesen ser un poco arbitrarios. Yo puedo decir que una mujer en cualquier momento de su vida pues tiene obesidad si tiene más del 40% de masa grasa, o un hombre más del 30%, pero esto no es así como tan estricto, porque la masa grasa cambia dependiendo del sexo y dependiendo de la edad. Entonces yo puedo tener distintas composición corporal dependiendo de mi edad y mi sexo, y eso me lleva a que yo tenga más bien estas curvas, y esas curvas me permiten ubicar a mi paciente y definir realmente dónde está, si está en normopeso, si está en sobrepeso o está en obesidad. Y que es importante cuando yo establezco una estrategia de reducción de peso con mi paciente, y es esto, que cada vez que yo intento perder peso, como yo les decía, yo pierdo peso, pero entonces mi cuerpo pierde no solamente grasa, sino que también pierde músculo, porque utiliza distintas fuentes energéticas para, digamos, defenderse, digamos, de la disminución de la ingesta calórica. Pero lo que se ha visto es que yo tengo mayor riesgo de sarcopenia, o sea, de cada vez de perder mi masa muscular, si solamente hago intentos de, o sea, lo que llaman dietas, o sea, una dieta de 2, 3 meses y la dejo. Entonces yo puedo hacer, si hago un intento, tengo 9% de riesgo de sarcopenia, de baja masa muscular. Si hago entre 2 a 5 intentos, 24%, pero yo tengo un 50% de riesgo de tener sarcopenia si hago 5 o más intentos de pérdida de peso. O sea que esos intentos como que hoy me levanté y me sentí saludable y voy a ir al gimnasio y voy un mes, pero luego me retiro, realmente no es tan benéfico. Lo que uno necesita es no hacer dietas. Uno tiene que hacer es cambios en el estilo de vida. Cambios en el estilo de vida que perduren en el tiempo. O sea, uno debería, no digamos que hoy me voy a cuidar esta semana, eso no es tan saludable si a la semana siguiente vuelvo otra vez al hábito perjudicial. Lo que yo necesito es, a partir de hoy, voy a empezar a tener un estilo de vida saludable. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque se habla de un concepto del set point. La obesidad protege la obesidad. El que tiene obesidad e intenta perder peso, el cuerpo va a hacer todas las estrategias para que vuelva al punto inicial. O sea que realmente no es hacer un intento, es hacer un cambio definitivo en mi estilo de vida, y vemos cómo el que es delgado le queda muy fácil aumentar algo de peso y vuelve a su peso inicial. Lo mismo el obeso está obeso, hizo un intento, lo dejó y vuelve a su peso inicial. Por eso es que ustedes ven que los actores de Hollywood les queda muy fácil hacer cambios drásticos en su peso y vuelven otra vez al peso que usualmente mantienen, y es por eso, porque el cuerpo les permite esas modificaciones, pero esa modificación no se sostiene en el tiempo, sino fue un cambio duradero en el estilo de vida. Y es que cada vez que yo intento hacer una pérdida de peso, yo tuve una pérdida de peso significativa, más del 5% de mi peso corporal, y yo no hice un cambio en mi estilo de vida. Vemos cómo a los 5 años yo ya he reganado, o sea, he reganado el 75%, más del 75% de ese peso que yo perdí. Y esto no es solamente con las dietas. Vemos cómo en la franja gris que pueden ver allí en la imagen son los cambios en el estilo de vida. Entonces vemos cómo hay una disminución en el peso, pero vuelve y se recupera. La franja que es como algo azul es la parte con los medicamentos. Yo también tengo pérdida de peso, pero también recupero gran parte de esa pérdida de peso. La franja que es como verde es la cirugía bariátrica, y la cirugía bariátrica también hay pérdida de peso, pero también hay recuperación de ese peso, probablemente en un 100%. Y la franja roja es lo que uno quisiera. Lo que uno quisiera es que el paciente perdiera peso y esa pérdida de peso se mantuviese en el tiempo. Y para que esa pérdida de peso se mantenga en el tiempo, realmente hay que tener un abordaje integral de nuestro paciente. Y es que yo, ¿cómo puedo cambiar esa predisposición a mantenerme en obesidad o a mantenerme en sobrepeso? Es manteniendo mi cambio en el estilo de vida. Y lo que se ha visto es que si yo hago un intento de pérdida de peso
que es menor de 2 años, como vemos allí en la tabla, la probabilidad de yo recuperar ese peso es del 100%. O sea, si yo hago intentos de pérdida de peso, realmente no van a funcionar. Por eso es que las estrategias, tanto con medicamentos, ya sean inyectables, orales, van más allá de 6 meses, un año, con la intención de que el paciente asuma cambios en el estilo de vida que perduren en el tiempo y que no se pierda realmente todo el tiempo, dinero que invirtió en ese intento de pérdida de peso. Si yo hago más de 2 años, ya disminuye la probabilidad alrededor de un 42%, y si sostengo mi cambio en el estilo de vida más de 5 años, yo disminuyo esa probabilidad alrededor de un 30%. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder mantener mi pérdida de peso? Mantener siempre altos niveles de actividad física, dieta baja en calorías y grasa. Realmente yo tengo que comer saludable toda la vida. O sea, si a nosotros nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos a comer mal, y que todo el mundo coma mal, no quiere decir que sea bueno. O sea, probablemente entonces todo el mundo come mal. Y eso lleva a que hay cierta resistencia a hacer cambios en el estilo de vida de forma definitiva, pero se pueden hacer. Yo tengo que desayunar regularmente, tengo que estar pendiente de mi peso, y algo muy importante es el patrón consistente en la alimentación. Y esto incluye fines de semana. O sea, no existe un cambio en el estilo de vida que sea de lunes a viernes y que el fin de semana yo sí me pueda comer la hamburguesa, la pizza, la gaseosa, el pastel, pues pierdo lo que hice entre semana. La idea es que, idealmente, es que todos los días fuesen lunes. O sea, así como yo el lunes me levanto y digo que esta semana sí me voy a cuidar y voy a comer saludable, pues todos los días deberían ser como ese lunes que tomé la iniciativa, incluyendo sábados y domingos. Entonces, finalmente, yo tengo 3 momentos para intervenir a alguien con obesidad. Una prevención primaria, una prevención secundaria cuando ya el paciente está obeso, y una prevención terciaria cuando ya tiene complicaciones. Que uno quisiera no llegar ni a la prevención secundaria ni a la terciaria, sino a la primaria, no dejarnos aumentar de peso. Y no dejarnos aumentar de peso es no dejar que nuestros hijos desde edades muy tempranas lleguen a obesidad. Nosotros ya los estamos predisponiendo a que en la edad adulta pues queden obesos, o por lo menos se les dificulte bajar de peso. Y hasta aquí esta pequeña introducción, y quedamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan por medio del chat. Listo. Aquí ya hay algunas preguntas, entonces voy a leerlas una por una. La primera dice: ¿tienen las personas con obesidad un mayor riesgo de cáncer? Realmente sí. Lo que se ha descrito es que las personas con obesidad conllevan un mayor riesgo de cáncer. Ya hay ciertos cánceres identificados con mayor riesgo, en unas neoplasias sólidas como el cáncer colorectal, que tiene un mayor riesgo las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, en este momento la principal causa de cáncer, incluso se ha estimado que también hay riesgo, digamos, para cáncer de mama en obesidad. La mayoría de muchas personas, y por eso hay aumento, digamos, en la incidencia de cáncer, sobre todo en el primer mundo, como Estados Unidos, también países emergentes como México, donde la incidencia de obesidad o la prevalencia de obesidad cada vez es mayor. También de la mano va la incidencia de cáncer como tal. Lo otro es: ¿la obesidad puede afectar mi fertilidad? La respuesta es que sí. Lo que se ha visto es que todos tenemos como un umbral. Existe algo, y es que, digamos, yo tengo un umbral a partir del cual yo tolero un exceso de grasa, un exceso, pues hablemoslo en palabras coloquiales, como un exceso de peso, a partir del cual yo aún puedo estar compensado metabólicamente, y un peso a partir del cual ya mi cuerpo se descompensa metabólicamente. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque cuando
digamos, en una mujer que tenga ciclos regulares es un lujo. O sea, una mujer tiene que estar metabólicamente estable para que sus ciclos menstruales sean regulares, pues si realmente la causa está relacionada con el exceso de peso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se ha visto es que el aumento de peso genera resistencia a la insulina, el aumento de la resistencia a la insulina aumenta la producción de insulina, y esto es lo que nos genera un estado donde se genera un fenotipo parecido al síndrome ovario poliquístico, aumentan los ciclos irregulares y todo esto conlleva mayor dificultades para la fertilidad. No solamente para la fertilidad, sino que también aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Entonces, ¿cuál es la recomendación en la mujer que quiere embarazarse y es obesa? Pues tratar de al menos entrar al embarazo o habiendo perdido peso o al menos habiendo cambiado, asumido hábitos saludables que permitan que durante el embarazo no tenga una ganancia exagerada de peso. Otra pregunta es, si me pongo a dieta, ¿cuánto peso debo perder? Esto sí, como buena respuesta, depende. ¿Y de qué depende? Depende de varias cosas. Depende cuál es mi exceso de peso. O sea, realmente si yo tengo sobrepeso, obesidad grado 1, 2 o 3, pero también depende de cuáles complicaciones tengo yo asociadas al exceso de peso. Entonces, si yo tengo complicaciones como ya se ha estimado que si yo tengo prediabetes, yo tengo que perder al menos un 5 o un 7% de mi peso corporal. Si yo tengo apnea del sueño, tengo enfermedad cardiovascular, tengo hígado graso, yo tengo que perder al menos un 10% de mi peso corporal para que haya un impacto metabólicamente favorable en estos pacientes. Entonces sí va a depender de lo que yo espere que mi paciente pierda peso, también lo que le voy a ofrecer. Si yo le voy a ofrecer terapia farmacológica o realmente mi paciente tiene que cambiar sus estilos de vida, y probablemente definitivamente tenga que ayudarse de forma quirúrgica. La otra pregunta es, si me salto comidas, ¿podré bajar de peso más rápidamente? Eso también ha sido evaluado y quizá lo más importante es, más que saltarse comidas, o sea, algo claro, y es que la única forma para perder de peso es comiendo menos. O sea, yo tengo que comer menos de lo que usualmente como. Y sostener eso en el tiempo no es fácil. La idea es que cuando se comparan, digamos, las estrategias de restricción calórica con las estrategias de ayuno intermitente, lo que se ha demostrado es que no hay mayor diferencia entre ellas si ambas limitan la ingesta calórica al menos 500 kilocalorías menos de lo que yo usualmente ingiero. Que es importante es, si yo me salto comidas, pudiese bajar de peso si no hago, digamos, alimentaciones compensatorias, porque digamos no es, digamos, si yo hago ayuno intermitente, entonces me comí el superalmuerzo, pero entonces como ya me comí el superalmuerzo, entonces no ceno. No es la idea es que si uno desayunó habitualmente, almorzó habitualmente y quiere saltarse la cena, pues no compensar con una comida muy copiosa, porque entonces se está comiendo lo de todo el día en un solo momento del día y realmente así no se va a bajar lo que uno quisiera de peso. Lo otro es, doctor, no cuento con tiempo para hacer ejercicio, ¿qué puedo hacer? A hoy, las recomendaciones por los estudios de prevención de diabetes principalmente, es que uno debiera hacer al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana. Claro, para muchas personas no cuentan ni siquiera con los 150 minutos, por eso hoy se han determinado estrategias que son equiparables, por lo menos en cuanto al beneficio clínico a nivel metabólico, y es, digamos, los ejercicios de intervalos de alta intensidad. Entonces, guiados, digamos, por un instructor, uno pudiese establecer rutinas cortas incluso de 15 minutos al día, donde yo pudiese hacer un ejercicio de alta intensidad, y ese ejercicio es casi equiparable a al menos esos 30 minutos, una hora que se recomienda de ejercicio de intensidad moderada
para tener un efecto cardiovascular y metabólico favorable. Lo otro es, doctor, ¿mis hijos pueden tener obesidad si yo la tengo? Eso es muy buena pregunta. Se ha establecido de que realmente es qué tanto yo puedo heredarle la obesidad a mis hijos. Y hay muchos estudios y la evidencia es contradictoria. En algunos estudios dicen que sí, que hay un cierto patrón de heredabilidad, sobre todo en obesidades más extremas, o sea que si digamos el papá y la mamá son muy obesos, obesidad grado 2, 3, pues hay mayor probabilidad de que mi hijo tenga obesidad, pero lo que se ha visto es que gran parte de que la obesidad es multifactorial es que yo pudiese tener es que el ambiente en general, o sea, digamos, el ambiente social, el tipo de alimentación que yo tengo en la casa que me llevó a ser obeso, probablemente ese ambiente o esos patrones de alimentación son los que yo estoy heredando. Entonces, probablemente lo que se ha visto es que, digamos, por lo menos en obesidades no tan severas, más que digamos que sean mis genes, como se dice popularmente, probablemente sean mis patrones de alimentación los que yo le estoy heredando. Entonces, digamos, si yo le estoy heredando patrones perjudiciales de alimentación, entonces ya, digamos, no le enseñé al hijo a comer verduras, le enseñé que hay que endulzar todos los alimentos, también le enseñé que hay que a consumir gaseosas, a que no haga ejercicio. Entonces son más bien esos patrones que me llevaron a mí a ser obeso los que yo también heredo más que la parte genética, que también pues tiene su componente allí. Doc, ¿me puedo curar de la obesidad? La cuestión es algo complejo, porque como bien les mostraba en la charla, pues si yo soy obeso es como si yo estuviese cada vez siempre, digamos, predispuesto a ser obeso, pero es que gran parte es, yo pudiese mantener una pérdida de peso en el tiempo, o sea, llegar a un peso adecuado y mantenerlo en el tiempo, si realmente hice un cambio en el estilo de vida definitivo. Y aquí viene lo más importante, o sea, la idea es, no es que, digamos, yo pueda usar un medicamento, digamos, como los que están ahora de moda, como los inyectables que nosotros prescribimos, o una cirugía bariátrica, bajar de peso y simplemente me curé y ya puedo comer a libre demanda. No, o sea, probablemente yo sí cada vez, o sea, pueda tener esa facilidad para reganar ese peso, y va a depender de los hábitos saludables que yo logré adquirir y mantener, que esa pérdida de peso se mantenga en el tiempo. Lo otro es qué hábitos inciden que uno suba súbitamente de peso, pero realmente lo que se ha visto, digamos, en cuanto a las subidas de peso, claro, existen causas endocrinológicas, causas hormonales de pérdida de peso, de aumento de peso, perdón, pero realmente son las menos frecuentes, incluso son menos del 1 al 5% de los pacientes o de las personas con sobrepeso y obesidad tienen una causa endocrinológica, que es así, nosotros la debemos descartar, pero la mayoría no va por ese punto, o sea, la mayoría de las personas no tienen como tal una causa que los esté empujando a ganar peso. Entonces muchos le echan la culpa a la tiroides, o que sí, que el problema es la tiroides, o que no, que el problema es el agua que me estoy tomando. Claro, hay muchos disruptores endocrinos en el ambiente y probablemente, claro, todas las comidas, paquetes, gaseosas, todo eso probablemente sí favorezca la ganancia de peso, pero digamos, factores como tal propios que me generan un aumento súbito de peso, un aumento exagerado de peso, probablemente parten más de los malos hábitos alimenticios propios de la casa. Lo otro dice, una mujer embarazada con obesidad, ¿qué se le recomienda para una alimentación saludable? En el embarazo sí es importante, nosotros tenemos mucho por hacer antes que la mujer se embarace. Lo ideal es que la mujer entre en un peso óptimo al embarazo,
y con hábitos, que haya cambiado ya sus hábitos y por lo menos se alimente bien, porque obviamente la que está en sobrepeso o obesidad tiene mayor posibilidad de mayor ganancia de peso y eso conlleva desenlaces adversos durante el embarazo. ¿Qué es importante? La idea es como ciertos reparos que sí hay en el embarazo, y es que la mujer en embarazo, digamos, no puede hacer saltos en las comidas. La mujer en embarazo sí tuviese que comer regularmente, si puede comer 3 a 5 veces en el día es como lo ideal. No se recomienda por los cambios como tal que hay metabólicos relacionados con el embarazo, no se les recomienda que hagan saltos en las comidas, pero sí puede, digamos, consumir su carbohidrato, que sea un cuarto del plato, el otro cuarto que sea la proteína, y consumir sus vegetales. Realmente no, solo hay como esos ciertos reparos, pero digamos, no es que deba llevar una dieta especial, porque igual la palabra dieta debería como suprimirse del léxico médico y uno decir simplemente alimentación saludable, y la alimentación saludable probablemente sea transversal a la mayoría de las personas, tanto en embarazo como fuera del embarazo. Doctor, buenas tardes. Deseo saber si el sobrepeso es incentivo causal de los miomas uterinos. Los miomas uterinos probablemente en su fisiopatología tienen como otro sustrato. Realmente lo que se ha visto es que si hay un estímulo hormonal, y más bien parte de una predisposición como tal a tenerlos. En este momento no se ha establecido que haya una relación causal entre obesidad y la presencia de miomas uterinos. Lo otro es caminar solamente baja de peso. Pues caminar solamente probablemente no sea suficiente. Realmente, porque uno siempre tiene que hacer la distinción entre lo que es actividad física, lo que es ejercicio y lo que es deporte. Y yo deporte es lo que hacen pues, todos los que conocemos de forma competitiva. Actividad física es lo que yo hago regularmente, y ejercicio es lo que yo ya hago con una intención específica como tal. Y lo que se ha visto es que gran parte, digamos, del beneficio metabólico es cuando yo hago actividades que tienen una intensidad más allá de la leve. O sea, realmente si caminar fuese suficiente, pues probablemente la mayoría de las personas no tendríamos, pues de los que consultan no tendrían obesidad. Claro, uno dice, pues entre quedarse sentado detrás de una pantalla, un televisor, un computador o un celular, y salir a caminar, es preferible salir a caminar. Y ahí es donde uno tiene que establecer, y se ha establecido de que uno pudiese tener metas de pasos. Hoy en día es muy fácil tener relojes inteligentes o pulseras que nos permitan contar los pasos, y eso nos va a permitir establecer realmente qué tan significativa fue esa caminata, porque no es ir a caminar a la tienda, al supermercado, sino que es hacer una caminata de forma significativa, y es alcanzar al menos un mínimo de pasos al día. Y lo que se ha establecido es que yo debería alcanzar al menos unos 8.000 pasos al día. Lo que recomiendan hoy en día es que deberían ser incluso más de 12.000 pasos al día para que por lo menos sea significativo la caminata. Lo otro es, tengo 53 años, mido 1,70, peso 76 kilogramos, tengo obesidad, sobrepeso o ambas. O sea, ahí sí es muy fácil. Ahí la idea es hacer como un cálculo matemático. Entonces, 76 kilogramos dividido 1,70, le da un índice de masa corporal de 26. 26 clasifica para sobrepeso, pero digamos, tengo muy pocos datos. Entonces, digamos, por índice de masa corporal, para 76 kilogramos, midiendo unos 70, yo puedo decir, tienes sobrepeso. Pero es que yo no sé cómo es tu composición corporal. Yo no sé si es que vas al gimnasio y entonces tienes muy buena masa muscular y eso hace que estés en sobrepeso, o realmente si tienes aumento en la circunferencia abdominal, o si tienes prediabetes, si tienes ya apnea del sueño. O sea, realmente esto no es algo, digamos, que sea un número absoluto. Por eso es que yo les decía que
no existe un peso ideal para todas las personas. Todos tenemos una meta distinta y por eso es que la mayoría de las personas que quieren perder peso deberían de tener una composición corporal. Aquí nosotros ofrecemos el servicio, digamos, de composición corporal por densitometría y podríamos guiar y realmente saber, porque usted puede tener un índice de masa corporal de 26 y decir, y le hacemos una composición corporal y no, usted está perfecto, usted lo que hace, usted tiene ese mayor peso es porque su músculo pesa más y usted va al gimnasio y simplemente tiene un estilo de vida saludable. Entonces, no son valores absolutos, sino que obviamente hacer un índice de masa corporal es fácil, no tiene ningún costo y probablemente se puede aplicar a nivel poblacional. Pero ya en casos específicos, sobre todo a nivel especializado, nosotros sí hacemos medidas un poco más precisas para guiar el tratamiento. Y pues no habiendo más preguntas, en este momento cerramos este live. Agradezco la asistencia a los que están allá al otro lado en sus casas y los esperamos en una nueva oportunidad para que se conecten y podamos resolver sus dudas. Muchas gracias.